Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Solo queremos el Evangelio. Leemos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 2 y versículos 1 y 2. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Frecuentemente albergamos la idea de que tenemos un sistema de verdades que incluyen temas como la ley, el sábado, la naturaleza humana, la venida de Cristo, y juntándolas hemos tenido un pequeño evangelio con una noción de la justificación por la fe. Pero hay solamente una doctrina que debemos predicar, que es el Evangelio de Cristo. Podemos preguntarnos, ¿no hay nada aparte del Evangelio para enseñar? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 16 nos dice: el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué más podemos pedir? El Evangelio trae la justicia. La justicia de Dios es lo que Dios hace, su voluntad. Estar en armonía con Dios es hacer de su voluntad la nuestra. El Evangelio nos revela esta voluntad, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 17. Más aún, es el poder de Dios para que su voluntad obre en nosotros. La Biblia es una exposición de la voluntad de Dios y se resume en los 10 mandamientos, que son una declaración de su justicia, como dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 51 y versículos 6 y 7. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 33, Cristo declara que esta justicia es la única cosa necesaria, porque la justicia es vida, y el que tiene la justicia de Dios tiene todo en este mundo y en el venidero. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 17, como ya hemos mencionado, dice que el justo vivirá por la fe. ¿Nada más? ¿Por fe y por obras? El libro de los Proverbios en el capítulo 30 y versículo 6 nos dice: no añadas nada a sus palabras para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso. Ser justo significa ser justificado, y un hombre justificado hará actos justos. Este es el fruto de la justificación. Pero, ¿cómo hace Dios estas obras? Por la fe. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículos 28 y 29 nos dice: esta es la obra de Dios, que vosotros creáis. Por tanto, nada se puede añadir a la predicación de la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué decir entonces de doctrinas como el sábado, la inmortalidad del alma, etcétera? Como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y versículo 33, ya que el reino de Dios y su justicia son absolutamente necesarios, ahí están comprendidas naturalmente y esencialmente en la doctrina de la justificación por la fe. No podemos predicar nada más, porque cualquier cosa fuera de esta es pecado.